Muy buenos días, muchas bendiciones para todos. Hoy vamos a conversar sobre Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 hasta el 27. Vamos a ver acá la historia de Eliseo y Naamán. Y dice en el versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Yahweh salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán, general del ejército de Siria, un gran líder militar, hombre valiente, valeroso en extremo, gozaba de la estima del rey, tenía una alta posición social, tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero algo le impedía tener gozo y paz. Cuando él llegaba a su casa con todas las ropas de honor y se sacaba las estrellas de sus logros militares, de guerra, él sabía que era leproso y eso él no lo podía cambiar. Hoy en día también hay muchas personas que tienen todo lo material, un alto puesto en la sociedad, tienen riquezas, logros, famas, condecoraciones, pero no tienen paz ni gozo, porque el pecado, al igual que la lepra, no les deja ser felices. El pecado roba la paz. Una persona pecadora sonríe por fuera, pero por dentro se está muriendo, porque la vida alejada de Elohim no tiene sentido. Por eso necesitamos a nuestra arca de salvación, que es Yahshua. En el versículo 2 y 3 continúa, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Vemos cómo esta joven de Israel cautiva fue valiente y testificó del Elohim de Israel. Sabía que él la podía sanar de su lepra, porque para nuestro Elohim no hay nada imposible. Solo el Santo de Israel puede sanar. Versículo 4 al 7. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues con él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Elohim que mate y dé vida? ¿Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Evidentemente el rey de Israel desconfió de estas cartas. Siendo enemigos del pueblo, era extraño la amabilidad y la petición, sobre todo para un general. Sabemos que siempre son ellos los que dirigen los grandes levantamientos contra el pueblo y era normal que el rey desconfiara en esa ocasión. Continúa el versículo 8 y dice, cuando Eliseo, el varón de Elohim, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ahí también vemos cómo Eliseo, cuando se entera de la situación, él se atrevió a decir que enviaran a Naamán para que viera que quedaba profeta en Israel. De esa misma manera nosotros tenemos que aprovechar la situación para dar a conocer a Elohim en medio de un mundo caído y enseñar las grandezas de su poder con palabra y con testimonio. Continuamos en el versículo del 9 al 12. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Yahweh su Elohim, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Aquí Naamán fue a Israel a buscar su milagro y tenía fe, pero él pensaba que el profeta saldría e invocaría el nombre de Elohim y tocaría en el lugar de su lepra y le sanaría. Es lo que cualquiera de nosotros esperaría, pero Elohim no obra de la manera que nosotros queremos. Contrario a lo que estaba pensando Naamán, el profeta simplemente ni siquiera salió a recibirlo y solo le envió a decir que se bañara en un río sucio.
Como el profeta no actuó de la manera que Naamán esperaba, este se enojó grandemente y comenzó a proferir palabras, cuestionando el mandato del hombre de Elohim. Es muy probable que debido a esto él se devolviera y se quedara sin su milagro, pero sus criados lo convencieron de hacer lo que Eliseo le mandó. Y en el versículo 13 y 14 dice: Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Elohim, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aquí vemos cómo sale a flote el orgullo de Naamán. Creo que aparte de sanarle la lepra, Elohim quería tratar con el su orgullo, que a veces consume más rápido que la misma lepra. Él no quería humillarse, y a veces también cuestionamos a Elohim. Adón, ¿por qué el Jordán? ¿Por qué no mejor el Habana y Farfar? Esto es mejor, Señor. Elohim puede usar cualquier Jordán en tu vida, en mi vida, para hacer su voluntad. El secreto es la humillación, humillarnos delante de Elohim y decirle: Adón, Elohim, aunque no me guste entrar en este Jordán, voy a confiar en tu palabra. Y así es a la manera de Yahweh, no a la nuestra. Al final, Naamán recibió su milagro y fue limpio. No podemos esperar ver carros de fuego ni lluvias de luces. Si estamos orando y estamos creyendo, el Padre está orando. Aunque no lo veamos con los ojos físicos, pero por la fe, en su momento lo vamos a llegar a ver. Continuamos con el versículo del 15 al 19 y dice: Y volvió al varón de Elohim, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Elohim en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Yahweh en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Yahweh. En esto perdone Elohim a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorarle a él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Yahweh perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Sabemos que Naamán estaba en una cultura totalmente pagana, donde se adoraban dioses, y evidentemente pues él le comenta eso a Eliseo como para excusarse, pero en su corazón estaba creyendo y convencido de que el único Elohim todopoderoso era el Santo de Israel. A través de este milagro él lo reconoce. Él estaba tan agradecido que le quiso dar riquezas a Eliseo, quiso pagar el favor de Elohim con dinero, pero la salvación es por gracia, no se puede comprar. Eliseo vivía para servir y para glorificar a Elohim con su vida. Él sabía que su recompensa no era el oro ni la plata de este general, sino de Elohim. Esto pasa mucho con nosotros hoy en día. Debemos saber que lo que hacemos no debe ser por lucro o esperando algo a cambio. Nuestro Padre es el que da la paga, la recompensa. Debemos trabajar para Él honradamente y Él cuidará de nosotros. Solo Él conoce el tiempo de nuestra bendición. Pero ustedes recuerdan al siervo de Eliseo. Su nombre era Giesi. Y veamos su mal proceder. Del versículo 20 al 27 dice: Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Elohim, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Yahweh que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él le dijo: Bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen.
Y entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió en su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso, blanco como la nieve. Giezi, cegado por las cosas materiales, él recurre a la mentira, al engaño para obtener algo material. Él mintió para obtener una ganancia personal. Él le robó la gloria a Elohim. Elohim fue el que hizo el milagro, pero Giezi quiso cobrar ese milagro. Una persona codiciosa hará todo lo posible para obtener lo que quiere. Robar, matar, mentir. Él corrió para recibir lo material, pero no podía servir a dos señores. Era Elohim o eran las riquezas. Sin embargo, Elohim le revela todo a Eliseo y el final de Giezi fue muy amargo. Terminó con la lepra de Naamán. Él recibió la riqueza, a cambio obtuvo la lepra. Y aún así su descendencia fue condenada por culpa de su padre. ¿Ve? Entonces nuestro ejemplo en la familia, en nuestro entorno es importante. Si no, estaríamos acarreando juicios sobre nuestra descendencia por causa de la fatal desobediencia. También debemos cuidarnos de esas voces internas que nos engañan y que no vienen de un corazón obediente. Lo que estamos hablando con nosotros mismos también determina lo que está lleno en nuestro corazón. ¿Es nuestro monólogo interno la verdad de Elohim o está saturado de nuestros propios deseos y anhelos egoístas? ¿Cómo cambió el futuro de Giezi? Por un pecado. Su futuro hubiera sido impresionantemente brillante si hubiera obedecido a Elohim. Quizás habría llegado a ser el sucesor de Eliseo, como lo fue este del profeta Elías. Pero su rebeldía terminó mal y arrastró a su familia con él. Todas estas historias reales podemos tomarlas como ejemplo y aplicarlas en nuestra vida, dejando que sea el mismo Elohim limpiándonos de toda codicia, de toda maldad, y como Naamán creer, tener fe, dejar el orgullo y rendirnos a nuestro Creador eterno, Yahweh nuestro Elohim. Muchas bendiciones para todos. Shalom.